Imborrables en cada corazón que ama lo nuestro. Siempre sentimentales y alegres. Es la gran banda Show Filarmónica Lipa. Y ahora, con más sabor, con el sello de la peruanidad, Propasa Producciones. Con cariño para el distrito de Guayapampa, marca así. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nació una fuerza muy grande, una corriente llamada Marca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo.
Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Esta es la quinta edición del año 2022 de nuestro programa, una producción de Promarca Asociación Civil. Wauke panikuna marca mayikuna imanoya tajkeka yanki aliapan kushikuliami kamkunawan que programan sikchok aliapan sábado kunano kutirayamo nokakunam que Promarca Radio y Televisión Educativa Nisham Programan Sikwan que taka Promarca Asociación Civil pa Yana Peningwanmi Rure Kayamo Parlanapaj Yachakunapaj Kotsunapaj Tushunapaj Yarpa Kurinapaj Picheno Kalerishun que taka Shumak Programan Sikwan. Comencemos con nuestro programa No Capa Juteja José Gamarra Muñoz. Yo soy José Gamarra Muñoz, el conductor de este programa, y una semana más los acompaño en este bonito programa. Los invitamos como siempre a compartir esta transmisión, a comentar la misma para que pueda llegar a muchas más personas. Hemos llegado hace unos momentos desde Marca y hemos venido directamente aquí hasta los estudios de Raotec para iniciar nuestra quinta edición. Nuevamente les doy la bienvenida a los que se están conectando. Estamos aquí acompañados por manjares marquinos como son nuestros panes, que explicaremos un poco más adelante los nombres de cada uno de ellos, y también nuestras paltas que llegan directamente desde el Valle de Marca. Pero antes tenemos un importante tema que es el cual nos reúne en esta edición. El día de hoy conversaremos sobre un importante momento y etapa de nuestra historia peruana, como digamos nación actual que tiene un antecedente prehispánico. Sabemos que hay etapas: Perú antiguo o prehispánico, Perú virreinal, Perú republicano y bueno, la actualidad. Hablaremos de una civilización, de una cultura muy importante como es la cultura moche, que si bien es cierto no tuvo ocupación directa en la zona de Marca, sí tuvo un fuerte intercambio, como veremos más adelante, con una cultura que sí estuvo en Marca, como fue la cultura Recuay. Para ello tenemos en breve a nuestro amigo Patricio Delgado, quien se conecta con nosotros en breve desde Lambayeque, a quien presentaremos un poquito más adelante. Pero antes quisiera mencionar a nuestro primer auspiciador. Como veremos en pantalla, ellos son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer, quienes son especialistas en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Si van de parte de Promarca tienen un 15% de descuento. Los encuentran aquí en Lima, en el distrito de Los Olivos, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchísimas gracias, Construcciones Castillo. Vamos a escuchar una primera canción que se llama Ay Lirio Lirio, Ay Rosa Rosa, en la voz de el patriarca Fernando Pineda. Vamos a escucharlo. Ay lirio lirio del campo, ay rosa rosa del jardín, tú tienes lindo colores, por eso te cogió mi corazón. Linda caujulina de mi alma, ¿cómo pasaremos la vida? Si tu mamacita me quiere y tus hermanitos me aborrecen. Caujul, tierra querida, con emoción te dedico esta canción. Cada vez que llego a Marupampa, recordando mi pasada, donde me juraste amarme, lágrimas me faltan tanto llorar. En aquel sitio santo y vivo, lo que la vida hay amada, como palomitas en tu nido, como gaviotitas en la playa. Pedro Pichamunchini Margata, será
Chica pilla munchini marangata, guava wampununchini marangata, dure wampununchini marangata. Chica pilla munchini marangata, guamra pilla munchini marangata, acá mi gacantini marangata, acá mi guapantini marangata. Ara muchacha. Después de haber escuchado este bonito tema de nuestra música vertientina del sur de Ancash y del norte de la región Lima, presentamos a nuestro amigo Patricio Delgado, a quien invito por favor a encender su cámara y su micrófono para poder enlazarse con nosotros. Vamos a presentar a Patricio. Muy buenas noches, Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación nuestra de Promarca. Les cuento que Patricio es guía oficial de turismo en la región Lambayeque y conversando con él previamente les cuento que él es un conocedor de las culturas prehispánicas de su zona, de la costa norte peruana. Patricio, actualmente tú ¿dónde resides? Cuéntanos un poco. A ver, yo resido en el distrito de Pixi hace más de 11 años. ¿Ellos se ubica en qué provincia, región? El distrito de Pixi se encuentra ubicado a 8,5 kilómetros al noreste de la ciudad de Chiclayo, es decir, el distrito de Pixi pertenece a la provincia de Chiclayo. De Chiclayo en la región Lambayeque. De Lambayeque. Muy bien, sí. Cuéntanos, Patricio, para iniciar nuestra entrevista, ¿cómo surgió tu interés por las culturas prehispánicas de nuestro país? Bueno, eso surgió cuando llegué a vivir aquí a Pixi y no sabía, bueno, en ese momento de que Pixi tenía un conjunto de zonas arqueológicas, monumentos de carácter gigantescos, monumentales, construidos con adobe. Un aproximado de 219 hectáreas es el complejo arqueológico de Vista Florida, que a la primera vez que fui a visitar este sitio, la verdad quedé muy impactado y a la vez muy indignado porque muchos de esos sitios arqueológicos están en un total estado de abandono por las autoridades locales como también los entes, ¿no? Las instituciones que se encargan de proteger el patrimonio cultural. Me refiero a la Unidad Ejecutora NAILAM 005 y además el Ministerio de Cultura mismo. Muy bien. ¿Desde cuándo eres guía oficial de turismo, Patricio? Bueno, ya comencé a trabajar como guía oficial de turismo el 8 de julio del año pasado, del año 2021. Y bueno, y comencé como guía oficial de turismo trabajando en el Museo de Sitio de Huacarajá, Zipán, donde hasta ahora estoy laborando. Muy bien, Patricio. ¿Qué experiencias significativas de repente has experimentado durante el ejercicio de esta labor, la del guía de turismo? Bueno, experiencias muy satisfactorias también, poder compartir mis conocimientos a todas las personas que están interesadas y vienen a los museos a poder conocer la historia, además de poder también conocer yo mismo, en este caso los turistas, además de que aprenden de mí, también yo aprendo de ellos porque me cuentan muchas de sus costumbres, sus creencias, parte de su cultura, porque ellos, bueno, visitan, en este caso los turistas que estamos recibiendo ahora son turistas nacionales, provenientes de diferentes provincias o regiones. Ahora sí entraremos, Patricio, después de haber conocido un poco sobre ti, entraremos a nuestro tema de fondo. Sabemos que Moche o Mochica es una cultura importante
en nuestra historia prehispánica. Sin embargo, ¿qué otras civilizaciones la antecedieron en esta zona, ¿no?, de la costa norte? Y de repente, para la aparición de Mochica, que sabemos que no apareció de la nada, sino es un proceso, de repente, ¿qué logros ya se habían avanzado para estas culturas? Bueno, en este caso, una de las culturas que, bueno, son varias las culturas que antecedieron a la cultura mochica. En sí, la primera es la cultura Cupiznique, la cultura Salinar, la cultura Virú, también son las tres culturas que están muy directamente relacionadas como antecesoras, por decirlo así, de la cultura mochica. Además, ellos ya habían desarrollado una organización jerárquica, también el conocimiento de las plantas medicinales, de la agricultura, también habían hecho canales de irrigación, en el tanto de la cerámica también, una cerámica escultórica, y también utilizaron diferentes técnicas tanto para su elaboración, ya sea con la técnica del moldeado, del modelado, del paleteado. Muy bien. ¿Cuál fue la expansión territorial de Moche? ¿Cómo se dio esto? A ver, los mochicas se desarrollan entre el año 100 al 700 después de Cristo. Ellos, bueno, tienen como territorio, en este caso, desde el Valle Alto de Piura, en la región de Piura, hasta el Valle de Guarmey, Ancash. Para ello tenemos, Patricio, una foto de apoyo, la que tú me mandaste, foto 1, para que de repente puedas explicarnos en base a eso. Producción, por favor. Foto 1, ahí está. Muy bien, ahí está el espacio geográfico, el territorio de la cultura mochica, y tenemos diferentes sitios arqueológicos, como les menciono, ¿no? Abarcó las actuales regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Tenemos ahí en cada uno de esos sitios o regiones, ¿no? Loma Negra en Piura, en Lambayeque tenemos a Zipán, Pampa Grande, en La Libertad está San José de Moro, Ascope, Acatnamú, Huaca Dos Cabezas, La Mina, las Huacas de Moche, también tenemos el complejo arqueológico El Brujo, Huancaco, y también para la región de Ancash, el sitio más representativo, ¿no?, en lo que es Pañamarca. Hay diferentes sitios arqueológicos. Como pueden ver, nuestra región de Ancash también tuvo ocupación moche, principalmente la zona de la costa, ya que en la zona de la sierra estaban otras culturas. Ya nos comentaste un poco los lugares resaltantes, pero dentro de ellos de repente hubo una capital o uno que tenía el centro, o ¿cómo se dio esto? Bueno, los mochicas tenían capitales, ¿no? Y cada capital estaba gobernado por un señor. El señor gobernaba un determinado valle. Tenemos a personajes muy importantes, en este caso el señor de Zipán, que gobernó en el valle de Lambayeque, la señora de Cao en el valle de Chicama también. También hay diferentes personajes que también han sido encontrados, que pertenecen también a la nobleza de la cultura mochica. Entonces son varias capitales, todas estas comparten el mismo idioma, comparten también la misma forma ideológica, la religión, la misma ceremonia, los mismos rituales, pero cada cultura es autónoma, es independiente a sí misma. Digamos que la cultura moche era como varios reinos, podríamos decirlo, independientes. Exacto, así es. Y tú mencionabas algo muy importante sobre el idioma. Nosotros en nuestra zona ancashina tradicionalmente se habla el quechua, pero en la zona, por así decirlo, moche, ¿qué idioma se hablaba? Bueno, en los mochicas hablaron el muchi, que es una lengua ya extinta. El muchi. Y bueno, ya no se conoce nada al respecto de repente, o... No. Ya. Bueno, ahora en los museos se habla la lengua muchi, pues una lengua un poco desconocida para todos nosotros. Y poco a poco también se le va dando la revaloración debido también a los estudios, ¿no?, etnográficos que han realizado diferentes estudiosos sobre el tema también. Hablando un poco más de la forma de vida de los mochica, ¿cómo fue su organización social o política? ¿Cómo ellos se organizaban? Bueno, la organización jerárquica, la jerarquía de esta cultura está primero en un señor,
luego está en un sacerdote, luego está en los jefes militares, los guerreros, los nobles y por último el pueblo. El pueblo también estaba jerarquizado, ¿no? En artesanos, agricultores y pescadores. Muy bien, Patricio. Y de repente, a través del tiempo de existencia de la cultura moche, ¿quiénes han sido sus gobernantes más resaltantes de repente que podemos conocer hasta hoy en día gracias a los trabajos de arqueología? Bueno, el más conocido es el hallazgo del Señor de Zipán, que se produjo el 20 de julio del año 1987, a cargo del arqueólogo Walter Alba Alba. También los trabajos, las investigaciones y los descubrimientos hechos en el complejo arqueológico El Brujo, específicamente en la Huacacao Viejo, donde el año 2006 se descubre la tumba de la señora del Cao. También hay diferentes tumbas pero son poco conocidas debido a la poca difusión también que se les ha dado. Y ya hablando un poco más a lo que ellos se dedicaban, ¿cuáles fueron sus principales actividades económicas? Bueno, actividades económicas, la más primordial, la agricultura. En este caso cultivaban diferentes productos, frutas, verduras, tubérculos y hortalizas como zapallo, loche, maíz, camote, papa, guanábana, chirimoya, yuca, lúcuma, palta, entre otros productos. Y estos, además, algunos de ellos no son típicos de la zona, habían sido comercializados a través del tipo de comercio que ellos tenían. Como no existía una moneda, entonces ellos usaban el trueque, el intercambio entre estas culturas. Recordemos que la cultura mochica no fue una cultura que vivió aislada nada más, habían diferentes culturas contemporáneas que se desarrollaron en el mismo tiempo, pero en diferente espacio. Culturas contemporáneas con la cultura mochica tenemos a la cultura cajamarca, a la cultura recuay, a la cultura nazca, a la cultura tiahuanaco en su colapso y el surgimiento también de la cultura huari, la cultura lima, la cultura miramar. Son algunas de las culturas que se desarrollaron durante el tiempo de los mochicas. Muy bien, Patricio. Vamos a hacer aquí un intermedio. Vamos a observar, amigos, un video, una marinera típica de la zona norte de nuestro país. Por favor, producción, vamos a ver este tema, este baile nacional de nuestro país, el cual es símbolo de nuestra nación. Vamos a verlo.
Después de haber apreciado esta bonita marinera típica de nuestro país, presentamos a nuestro segundo auspiciador. Ellos son R&E, Arquitectura e Ingeniería, de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra, quien se sumó 2022 a nuestro programa. Ofrece servicios en arquitectura, ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado en 3D y además subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción y acumulación. Todo esto último en lo que vendría a ser gestión. Pueden contactarlo al número, como pueden ver en pantalla, 913-137-846. Muchísimas gracias, R&E, Arquitectura e Ingeniería, quien sigue este mes de febrero con nosotros en nuestro programa. Retomamos, Patricio, nuestra entrevista. Quisiera preguntarte un poco ahora. Son muy conocidas las huacas de la cultura moche, pero ¿qué características generales de repente pudieras comentarnos sobre ellas? Bueno, de que algunas de ellas tenían como función de ser residencias, otros mausoleos, otros también como talleres de artesanía, de orfebrería, de cerámica, de textilería, de tallado, también diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo en madera, en conchas marinas, como la concha de Spónilus también. La arquitectura en este caso de la cultura mochica son pirámides truncas, es decir, no terminan en punta como las pirámides egipcias. Entonces, la cima o la cúspide de estas pirámides es plana y ahí se ubicaban las casas de los señores, los sacerdotes, ¿no? De la clase gobernante, los nobles allí también. Entonces, pero estas construcciones, como hemos visto, como Zipán, Huaca Rajada, las huacas de Moche y otros monumentos también de la cultura mochica, no fueron construidos de la noche a la mañana. Siempre hubieron diferentes generaciones de señores que se iban sucediendo, ¿no? Por lo tanto, empezaba la construcción de plataformas superpuestas, una sobre otra. Terminaba una generación, se iniciaba la construcción de otra plataforma y así sucesivamente, hasta cuando suceden varias generaciones, hasta ahora ver las pirámides que ahora están no siendo investigadas, algunas de 30, 40, 45 metros de altura. Otro aspecto importante muy conocido sobre Moche es su cerámica. ¿Qué patrones siguió su cerámica? ¿Qué representaban? ¿De qué lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Bueno, acerca de la cerámica era la fotografía de aquel momento. La cerámica mochica alcanza una fineza, sobre todo también por su escultura, porque representan o plasman escenas de su vida cotidiana, sus dioses, hombres, animales, también frutas, verduras. Hay diversas vasijas, todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que vivían ellos era plasmado también a través de la cerámica, su forma de pensar, también su religión. Esta cerámica la cerámica ha sido elaborada con arcilla. Entonces, utilizaban moldes, utilizaban también técnicas. Por ejemplo, la técnica del moldeado servía para hacer la cerámica más bonita. Esta cerámica iba como primordial ofrenda para los difuntos más importantes de aquella época. A cambio también había otro tipo de técnica para hacer cerámica doméstica o utilitaria, que era la técnica del paleteado. En este caso se utilizaba una paleta de madera y además un canto rodado, y con la arcilla húmeda, el barro húmedo, ¿no? Se iba dando la forma con la paleta y además con el canto rodado hasta finalmente hacer la vasija que el artesano, que el alfarero quería hacer. Entonces en este caso serían ollas, cuencos, vasos, jarras, platos, pero esto sí sin decoración, solamente para el uso diario. Las vasijas más representativas en sí de la cultura mochica son los huacorretratos, que representan los rostros, ¿no?, de estos gobernantes, de estos nobles que vivieron hace aproximadamente 1700 años.
Y adicionalmente de la cerámica, ¿qué otro tipo de arte realizaron los moche? Bueno, en orfebrería también eran grandes maestros en orfebrería, eran grandes orfebres. Hemos visto en tumbas muy importantes de reyes o señores, ¿no? Y también señoras. Las mujeres también gobernaron en el antiguo Perú y un claro ejemplo es la señora de Cao. En este caso, los señores iban con todas sus vestimentas, sus adornos, ¿no? Sus ornamentos de rango y mando, sus orejeras, también sus coronas. Lograron también utilizar diferentes metales como el oro, la plata, el cobre, como también hacer diferentes aleaciones como el cobre dorado, el cobre plateado, ¿no? Que es la mezcla cobre dorado de cobre más oro y cobre plateado de cobre más plata. También utilizaron técnicas como el repujado para hacer los diferentes grabados. También los dibujos, por decirlo así, en el metal, el recortado para recortar las pequeñas placas, el martillado. También es otra de las técnicas que se ha utilizado en esa cultura. Muy bien, muchas gracias Patricio por comentarnos todo esto sobre moche. Y actualmente hay toda una controversia en torno a un tipo específico de cerámica, que son los llamados huacos eróticos. Pero para ese tiempo, ¿qué función y significado tenían? De repente, para entender un poco más la realidad de este tipo de arte que hacían los mochica y no verlo de repente desde un punto de vista más escandaloso como algunas personas lo ven hoy en día. Bueno, los huacos eróticos representan escenas de la sexualidad de la cultura mochica, de los pobladores de aquel momento, de los nobles posiblemente representados en diferentes actos, ¿no? En este caso estaba relacionado, como dicen varios arqueólogos, a la fertilidad, porque mayormente representan a los actos sexuales, ¿no? Del hombre y la mujer, que ellos dos, ¿no? Forman a la nueva vida, forman a las nuevas generaciones también. En sí no se le debe tomar como algo nuevo, ¿no? Que de verdad nos aterre. Eso es algo propio de la cultura mochica y en aquel momento el sexo no era un tabú. Formaba parte de las ceremonias, era parte de una ceremonia también, era parte de los rituales que ellos hacían y era algo normal para ellos. Muy bien, Patricio, es importante que tengamos en cuenta ello. Vamos ahora, Patricio, a describir las fotografías que nos compartiste, una por una, por favor. Producción, foto número 2, para de repente ir compartiendo un poco más con nuestra audiencia. ¿Qué tenemos en pantalla, Patricio? A ver, esa es la escena de la presentación de la copa de sacrificio. Esos dibujos aparecen, esa iconografía, es decir, aparece dentro de una botella de cerámica de forma globular que se encuentra exhibido en el Museo Largo, Lima. Aquí vamos a ver dos planos. En el plano superior observamos a los personajes más importantes de la cultura mochica. El primero, ¿no? Sería en la parte superior, me refiero al señor de Zipán. El segundo, el sacerdote. El tercer personaje sería la sacerdotisa de San José de Moro y el cuarto personaje que está también en debate si es el sacerdote guerrero de la tumba número 14 que se ha descubierto en Zipán, Huaca Rajada, o también sería la representación de la señora de Cao. También está en debate eso. Pero en la parte inferior está ocurriendo aquí un sacrificio humano. Aquí vamos a observar a dos sacerdotes quienes están sacrificando directamente a dos prisioneros que habían caído en combate. Ellos eran despojados de todos los objetos, ¿no? De todos sus ornamentos que utilizaron y luego completamente desnudos eran llevados, amarrados o atados de las manos con sogas a estos sacerdotes. Luego los sacerdotes con cuchillos los degollaban. La sangre era depositada dentro de las copas o dentro de la copa, pero sabemos también que la sangre al estar expuesta, ¿no? Se coagula. Por lo tanto, los mochicas dibujaron también en esa cerámica un fruto parecido a un higo, ¿sí? A un higo. Entonces, ese pequeño fruto se conoce como uyucho. Hasta el momento se sabe que el uyucho había sido traído desde la Amazonía, desde la ceja de selva. Entonces,
Simulemos que tenemos aquí la copa de sangre coagulada, ¿no? Y al exprimir el uyucho hace que la sangre vuelva a tornarse líquida, por lo tanto el uyucho tiene propiedades anticoagulantes. Ahora la sangre líquida se pasaba del personaje, desde el cuarto personaje hasta el primer personaje, que era el señor de Zipán. Entonces los señores en aquel momento encarnaban a los dioses, a estos seres mitológicos, ¿no? Y bebían la sangre como una ofrenda. Qué importante, ¿no? Con esta imagen llena de mucha simbología, mucha iconografía de los moche. Y como tú nos decías, hay diversas también hipótesis sobre la imagen. Claro, también. claro, es algo que no se sabe aún a ciencia cierta porque no estuvimos, diga por así decirlo, en el momento. Pero hay interpretaciones que, como nos comenta Patricio, se han dado al respecto a ello. Vamos a ver ahora la foto número 3, por favor, para ir avanzando. Muy bien. Vamos, ajá. Aquel es... Ahí está el guaco retrato, ese guaco retrato de un personaje noble, sonriente, ¿no? También los mochicas no eran tan temidos que digamos, también sonreían. Ahí es un claro ejemplo también que se ve un personaje sonriente. Esta vasija de cerámica se encuentra exhibida en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima. Entonces, observaremos que los guacos retratos en este caso se caracterizan por su expresividad, ¿no? Natural, a veces rostros alegres, rostros tristes, rostros molestos, serios también, parte de las emociones, ¿no? Captadas a través de la arcilla. Muy bien. Pasamos, por favor, ahora foto número 4. ¿Qué tenemos en pantalla, Patricia? El cetro. Ese es el cetro del señor de Zipán. Uh-huh. El cetro del señor de Zipán está exhibido en el Museo Tumbas Reales de Zipán en la ciudad de Lambayeque. Bueno, la parte superior de este cetro tiene la forma de una pirámide trunca invertida. ¿Sí? Está elaborado en oro, pero eso sí, la parte interna de la escultura de la pirámide invertida es hueca, no es sólida. Por lo tanto, en su interior contiene, ¿no?, algunas esferitas o piedritas que al momento de agitar emiten sonido, es decir, este es un cetro sonaja. Además, desde la parte donde termina la figura o la escultura aparece un cuchillo, es un cetro cuchillo, una navaja muy afilada de plata. Por lo tanto, esa navaja era utilizada directamente ¿para qué? Para los sacrificios humanos, para degollar, cortar el cuello. Cortaban la parte de la yugular, que es la vena principal que transporta la sangre a la cabeza, y estos prisioneros morían desangrados. Muy bien. Foto 5, por favor, producción. Siguiente. ¿Qué tenemos en pantalla, Patricio? A ver, también esa vasija de cerámica, esa botella escultórica fue encontrada en el complejo arqueológico de las Huacas de Moche y se exhibe en el Museo de Sitio del mismo nombre. Representa a un guerrero. Este guerrero porta sus orejeras, su tocado y además lo más característico, la porra de combate. La parte superior de las porras de combate en Huaca Rajada Zipán son sólidas, sobre todo lo que me refiero al mazo. Llegaron a pesar entre 2 a 5 kilogramos. Entonces, recibir un golpe aquí en la cabeza producía una gran lesión, posiblemente la muerte, y además que estas porras de combate finalizaban en puntas de lanza, y de ambos lados también servía para atacar. Entonces, esa era el arma de ataque. Pero este personaje también, este guerrero que está en actitud sobre todo de ataque, vamos a ver aquí que también tiene un escudo de forma cuadrada que era el arma de defensa. Entonces, los escudos estaban en sí, no, en la realidad estaban hechos de madera de algarrobo tallado también de forma cuadrada, y a veces también tenían incrustaciones o también agregados como placas de lámina de cobre dorado también. Muy bien. Pasamos a la siguiente foto, producción. Ajá. Esa escultura se exhibe en el Museo de Sitio de Huaca Rajada Zipán. Es la escultura del dios hombre búho, el dios de los sacerdotes o chamanes. Esa escultura mide 14 centímetros de altura y pesa 750 gramos. Está elaborado en cobre y es una pieza sólida, una pieza maciza.
Entonces, los arqueólogos creen que posiblemente sea la representación del sacerdote guerrero, el personaje de la tumba número 14, pero se ve un hombre completamente ataviado, lo que pasa de que este personaje, para convertirse en la divinidad, utilizaba una máscara. Esta máscara le daba este efecto divino. Por ejemplo, los ojitos se ven un poco dilatados debido al consumo de alucinógenos. Tiene pico de búho y además colmillos de felino. Todos los ornamentos, en especial la porra de combate, el escudo, la corona también. La corona tiene la forma de un búho con las alas abiertas. Muy bien. Pasamos a la siguiente foto, por favor, producción. ¿Qué tenemos en pantalla? Bueno, en la Patricio? tumba del señor de Zipán, dime. ¿Qué tenemos en pantalla? Ya, bien. En la tumba del señor de Zipán se han descubierto 3 pares de orejeras. Esas orejeras o aretes estaban elaborados en oro y también en mosaico de turquesas. Bueno, vemos aquí una orejera correspondiente al primer par, donde representaría posiblemente a un señor, posiblemente sea el señor de Zipán, con su corona, su nariguera, sus orejeras, su collar, también sus sonajeros. Tiene también una porra de combate y un escudo. Entonces, este sería el señor de Zipán posiblemente, y estaría resguardado por ¿quiénes? Por 2 guerreros. Muy bien, qué interesante esa representación, me ha llamado la atención. Siguiente, por favor. Ajá, ¿quién tenemos allí? Así es. Él es el señor de Zipán, el gran gobernante, la máxima autoridad de la cultura mochica. Él fue encontrado su tumba el 20 de julio del año 1987. Ya conocemos quién es su descubridor, el arqueólogo Walter Alba Alba, arqueólogo peruano, nacido en Contumaxá, Cajamarca. El señor de Zipán gobierna entre el año 600 a 650 después de Cristo. Entonces, hasta el momento se le considera como el último gobernante de la cultura mochica descubierta hasta la fecha en el complejo arqueológico de Huaca Rajada Zipán. Muy bien. Tenemos ahora a continuación a otro personaje importante. Así es, antes del año 2006 se creía de que solamente los hombres eran los gobernantes, podían gobernar, ellos eran los grandes señores, pero luego a partir del año 2006, cuando la Fundación Vice y National Geographic dieron a conocer al mundo de que en el Huaca Cao Viejo se descubre la tumba de una mujer muy importante, que tenía el mismo rango que el señor de Zipán o el viejo señor de Zipán, la señora de Cao o la dama de Cao, la primera gobernante de la cultura mochica. Por lo tanto, ese descubrimiento cambió drásticamente a la arqueología, ¿no? En que los hombres no eran los únicos que gobernaban, sino también las mujeres estaban presentes en el liderazgo y formaban parte de la nobleza. Quien descubrió esta tumba es el arqueólogo Regulo Franco Jordán. Hoy en día la tumba de la dama de Cao se exhibe en el Museo del Sitio de Cao, perteneciente al distrito de Magdalena de Cao, en el Valle de Chicama, en La Libertad. Excelente. Pasamos a la siguiente y última foto. Ajá. Muy bien, él es el viejo señor de Zipán. Cuando se hicieron estudios de ADN, ¿no? Un diente, ¿no? Estudios de ADN mitocondrial. Un diente del viejo señor y un diente del señor de Zipán da como resultado positivo si son familia. Pero él gobierna entre el año 300 a 350 después de Cristo. Por lo tanto, este personaje, el viejo señor de Zipán de la tumba número 3, es contemporáneo con la señora de Cao. Este personaje además murió entre los 45 a 55 años y se le da el rango de señor por la cantidad de piezas de oro que se ha encontrado en la tumba. Al igual que la dama de Cao, él también fue encontrado como si fuera un fardo funerario. A diferencia es del terreno, ¿no? De que en la parte de la dama de Cao no ha sido afectado por las lluvias, ¿no? El lugar ha estado intacto, pero en el caso del viejo señor de Zipán, los restos han sido afectados por la humedad, por lo tanto se han encontrado desintegrados y solamente se encontró el esqueleto nada más junto con todos los ornamentos de este importante señor. Muy bien, de esa forma terminamos de proyectar todas nuestras fotos que nos has compartido, Patricio, muy amablemente. ¿Cómo sucedió entonces la caída de Moche? Bueno, al respecto con lo que mencionan los arqueólogos, en el complejo arqueológico de Huaca Rajada, a partir del año 700 después de Cristo ocurre
Un fenómeno de niño muy fuerte, un mega niño. Por lo tanto, las lluvias torrenciales iban degradando, derritiendo las construcciones de adobe. Los ríos colapsaban y además los campos de cultivo se inundaban. Era un caos total en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? De que poco a poco la cultura empieza a colapsar. Y durante ese año, a partir del año 700 después de Cristo, una cultura se estaba desarrollando y en expansión. Me refiero a la cultura Wari o al gran imperio Wari, el primer imperio, ¿no?, del antiguo Perú, que cuando llegan aquí a la zona de Lambayeque, donde los mochicas habían sido debilitados por este fenómeno del niño, conquistan directamente a los mochicas, pero los mochicas no estaban solos, habían también grupos poblacionales venidos desde la cultura cajamarca, de la actual región de Cajamarca, ¿no? Hacia ese lado estaban conviviendo con los mochicas, por lo tanto también los conquistaron ambas culturas. Y como sabemos, la cultura dominante va a desarrollar así, se va a ver como una mezcla, una fusión de manifestaciones culturales. Y después de 50 años se forma una nueva cultura con una propia identidad, con una propia cerámica, una propia forma de enterrar a sus muertos, la posición es diferente, la textilería, la iconografía es diferente a esa cultura. Es la cultura Lambayeque o Sican, que encuentra cronológicamente entre los años 750 al año 1375 después de Cristo. Muy bien, Patricio. Invítanos, por favor, a visitar la costa norte de nuestro país. De repente, ¿qué lugares ligados a Moche podemos encontrar en aquella zona? Bueno, aquí en la región de Lambayeque, ¿sí? En la región de Lambayeque tenemos 6 museos. El Museo Tumbas Reales de Zipán, que es el museo más visitado en toda la región. Ahí están los restos originales del señor de Zipán, sus joyas, y además de las tumbas, desde la 1 hasta la tumba número 13. Además está el Museo Bruni, el Museo Arqueológico Nacional Bruni de Lambayeque, que se ubica a escasas esquinas. También está el Museo de Sitio de Tucumé, donde justamente cerca está el complejo arqueológico de Tucumé, 26 pirámides de barro, un total de 220 hectáreas de extensión. Está el Museo de Sitio de Huaca Rajada Zipán, el Museo Nacional Sican, que se exhibe en las piezas que se descubrieron en la década del año 1990 en el complejo arqueológico de Batán Grande, hoy llamado Santuario Histórico del Bosque de Pomac, y el Museo de Sitio de Huacarajá Zipán y el Museo de Sitio Chocuna Chornancap. También tenemos para la región de la Libertad diferentes museos también, el Museo de Sitio de las Huacas de Moche, el Museo de Sitio de Chan Chan. También hay diferentes lugares para ir a visitar con la familia, ¿no? Y todos están invitados, y sobre todo en el lugar donde yo estoy trabajando, visiten el Museo de Sitio de Huaca Rajada Zipán. Ahí yo lo voy a estar esperando, ahí estoy laborando yo como guía del sitio ahí en el museo. Muy bien, Patricio. ¿Qué mensaje, reflexión final nos puedes dejar a toda nuestra audiencia respecto a nuestra cultura? Muy bien, que poco a poco se está revalorando la cultura mochica, como también las diferentes culturas. En el mundo, al Perú, la cultura más representativa, ¿no?, para los ojos del mundo es la cultura del Imperio Inca, pero hay diferentes culturas que los antecedieron a los incas, estas culturas pre-incas, que algunas de ellas no han sido tan estudiadas como otras. La cultura mochica es una de ellas, ha sido estudiada, sí, y podemos, a través de los descubrimientos arqueológicos, a través de la arqueología, ¿no?, poder ver cómo era su organización política, su religión, sus creencias, su cerámica, cómo veían ellos su cosmovisión, cómo veían e interpretaban el mundo, también sus ceremonias, sus rituales, el momento de su muerte también, cuáles fueron las causas de su muerte, la forma del enterramiento, la evolución de cada uno de los enterramientos también. En sí, la cultura mochica, como también las diferentes culturas, tiene lo suyo, y además hay que saber aprovechar, amar lo nuestro, porque como tú sabes, no se ama lo que no se conoce. Muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado en esta edición. Te deseamos un bonito día, que tengas muy buen día, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
Listo. De esa manera cerramos nuestra conexión, nuestro enlace con Lambayeque, con Patricio. Lo que él comenta es cierto. Cada cultura tiene lo propio, tiene lo suyo, tiene diferentes manifestaciones culturales. El día de ayer, anteayer, estábamos en Parajamarca, un sitio arqueológico que está en las alturas de Marca, que por lo que sabemos perteneció a la cultura Huaylas, que fue conquistada por los incas en su momento y que tuvo como capital a Hatun Huaylas, que se encuentra muy cerca del mismo pueblo de Huaylas, en la provincia de Huaylas, región Ancash, porque es una zona muy importante, de la cual salió un personaje importante que fue la primera esposa de Francisco Pizarro, Inés Huaylas, hermana de Atahualpa y de Huáscar. Ella fue ofrecida como esposa a este conquistador que llegó desde España y que, bueno, tuvieron ya hijos, ¿no? Que se conoce que, bueno, eso es una historia aparte, pero ella es un personaje importante dentro de la historia de nuestro país, una paisana nuestra, Huaylas. Mencionamos ahora nuestro tercer auspiciador, Corporación Motor Show, que cuenta con más de 15 años en el mercado. Dicen, somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Están buscando, además les cuento, distribuidores a nivel nacional y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlos al número 998-400-989. Pasamos a una segunda canción, Revés del Tiempo, con la gran banda show filarmónica Guayapampa.
Hemos escuchado este bonito tema típico del hermano distrito de Guayapampa, que está muy cerca a Marca, a quienes enviamos un saludo especial, quienes siempre nos están sintonizando también y compartimos mucho culturalmente con ellos. Como digo, somos pueblos hermanos: Marca, Pararín, Yaquín, Ichoca, Pampas Chico, Cajacay, Raquia. Bueno, estos dos últimos pertenecen a la provincia de Bolognesi, pero creo yo que hubo un error al dividir ahí la provincia. Creo que ellos y nosotros debimos estar en una misma provincia porque somos muy similares. Como les decía, hace unas horas llegamos desde Marca. Directamente vinimos corriendo para grabar programa, para que ustedes puedan, como siempre, sintonizarnos y poder compartir un poco al respecto de nuestra cultura marquina. Y les comento que, como pueden ver aquí, tenemos algunos productos propios de nuestra tierra. Tenemos en la canastita nuestras paltas, que últimamente se viene produciendo mucho en el Valle de Marca y también en algunos valles vecinos. Esas paltas aún están verdes, pero cuando maduren pues pueden ser muy bien acompañadas con un pan, de repente con galletas. Y como nos comentaba Patricio, las paltas también eran producidas por los moche, por ende es un alimento ancestral de nuestro país, de nuestra nación. Y también tenemos algunas variedades de panes que normalmente podemos encontrar cuando uno visita Marca. Tenemos, por ejemplo, para empezar por aquí, tenemos el pan común, como pueden ver aquí. El pan común que es elaborado en base a harina de trigo principalmente. Y tenemos otros 3 pancitos que sí son elaborados con harina de maíz, que vendría a ser el pan rosca, que ustedes pueden ver aquí. El pan rosca, y la misma textura tiene la semita o cimita, como pueden ver aquí, tiene una forma cuadrada. Y dentro van a encontrar ustedes dulce, que mayormente es el manjar blanco, ¿no? Por eso es un pan grande. Y pueden ver de repente un poco de dulce, si lo pueden apreciar un poco mejor. Tenemos el pan común, el pan rosca, el cimita, y también tenemos el cuay, que lo vamos a ver aquí, que tiene forma como de una empanada, pero que en Marca y en pueblos vecinos le decimos cuay, y en otros pueblos aledaños rosca. El cuay, por ejemplo, tienen por dentro, en algunas ocasiones, el queso, que en esta oportunidad no, porque ahorita el queso está un poco escaso en Marca, por lo que aún no hay lluvias, no hay pastos, por lo cual las vacas no están haciendo mucha leche, pero el cuay tiene esta forma y también se puede consumir, producción, si me ayudas, sin pan, perdón, sin queso. Todo esto fue producido hace 2 días en la panadería Carrión, quien humildemente, muy amablemente nos recibió para poder un poco registrar el horneado de estos panes. Como ustedes saben, pan en quechua se dice tanta. Y si decimos panes, recordemos, aumentamos el sufijo cuna, que sería tanta cuna, panes. Quecho, aquí, tanta cuna, canmi, aquí hay panes. Quecho, atzka, tanta cuna, canmi, aquí hay muchos panes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir el verbo hacer pan, sería tanta kui. Noca, tanta kobo, yo hago panes. Entonces, tanta cuy quiere decir hacer panes. Si lo aumentamos el cuy a tanta, se convierte en el verbo hacer panes. Entonces tenemos aquí un poco de nuestros manjares marquinos que hemos traído directamente desde Marca, que con el tiempo iremos compartiéndoles un poco más al respecto. Y muy pronto tenemos también un video reportaje sobre el horneado de los mismos, que por cuestiones de tiempo hemos llegado recién, aún no lo hemos podido editar, pero pronto les vamos a presentar. Y nuevamente agradecemos a la panadería Carrión por habernos recibido muy amablemente dentro de su taller. De esa forma, amigos, terminamos con esta edición, con la 5ª edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Hemos conocido más sobre nuestra historia peruana y tenemos también aquí nuestros manjares marquinos. Nos encontramos la próxima semana. Tenemos un homenaje especial a nuestro departamento de Ancash, quien cumple 201 años de creación política, inicialmente como Huaylas y después como Ancash. Amigos de nosotros, amigos que han participado en nuestro programa, van a venir aquí al estudio, vamos un poco a compartir con ellos un momento especial. Vienen amigos de Pomabamba, de Siguas, de Pararín, de Fermín Fitzcarral. Algunos nos están enviando sus videos que por tiempo o distancia no van a poder asistir,
pero compartiremos una bonita velada la próxima semana, 12 de febrero, aniversario de Ancash. Me despido de ustedes, cuídense mucho, la pandemia no termina, sigan cuidándonos, sigan cuidándose y eguaya.